Periodistas, y estamos ahora acompañados por el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Joseph Campos. ¿Cómo está, señor Campos? Mario, buenas noches. A su disposición. Y lo hemos invitado porque, como ustedes seguramente conocen, pues la señora Boluarte ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las muertes ocurridas durante las protestas a fines del 21, principios del 22. Ha pasado bastante tiempo ya. Esto, digamos, además ha sido divulgado en un documento firmado por personas bastante conocidas y relevantes en el campo de la política y del derecho en el Perú. Está, por ejemplo, Marisol Perestello, está también el ex defensor del pueblo, el señor Albán, en fin, distintas personas. Usted, por supuesto, me imagino que conoce este documento y conoce la denuncia. Bueno, justo hay que comenzar con las precisiones terminológicas, ¿no? A ver. Porque no es la primera denuncia que se ha presentado, y cuando digo denuncia quiero enfatizar en clave de, entre comillas, porque la imprecisión del pronunciamiento pasa por señalar algo que no existe, como posibilidad para ciudadanos, para ONGs, etcétera. Solo presentan denuncias ante la Corte Penal Internacional los Estados partes y el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que además de lo que han hecho es pedir al tercero, que es el fiscal, ¿no?, de la Corte Penal, a quien se le comunica, y si el fiscal encuentra que tiene sentido, todavía hay otro filtro. Sí. Hay una sala que se llama de cuestiones previas, sí, donde el fiscal, una vez que conoce este tema, presenta ante el Consejo de Seguridad la posibilidad de que siquiera se vea. O sea, entonces, lo que ha ocurrido es que estas personas han expresado su voluntad de que eso sea así. Sí, y han exhortado a las personas o a las autoridades que tienen la responsabilidad de eventualmente impulsar una iniciativa de esta naturaleza a que lo hagan. Eso si lo quiere o no lo quiere, y nuevamente, sí, existe el procedimiento que incluye que se va a una sala de cuestión previa que determina que el fiscal, teniendo la posibilidad de llevar el caso ante la Corte, primero va un filtro que decide si efectivamente lo que denuncia está amparado por lo que establece el Estatuto de Roma. De tal manera que este anuncio, respecto a los cuales hay muchos, los cuales aprecio, respeto, uno incluso ha sido mi cliente, debería ser siempre exacto en la precisión. Esta denuncia, por ejemplo, es una más de las que presentó, por ejemplo, la congresista esta de Perú Libre, Margot Palacios, se lo rechazaron. El exministro de Defensa de Pedro Castillo, no me acuerdo, Ayala. O sea, realmente pues creo que es un intento de mantener una situación a propósito de lo que ya archivó la Fiscalía de la Nación, que es el delito de genocidio, ¿no? De frente a esa decisión, creo que lo que quieren es establecer mantener una situación a costa de lo que representa, creo yo, un costo desde un punto de vista jurídico, porque realmente presentarlo como denuncia, sabiendo que no lo es, pareciera que no llevaron el curso en la universidad o en la academia diplomática. Lo que usted está diciendo cuando se expresa de modo que utiliza la palabra están tratando de mantener esto, ¿quiere decir usted mantener vivo el interés político, el ímpetu político que hay detrás de la promoción de este tema? ¿Eso es lo que usted dice que quieren mantener o no? Hace un mes salió una sentencia de la Corte Suprema Americana que me pareció que entre sus argumentos le dan el punto exacto del problema de un presidente sometido a este tipo de persecuciones. Uno de ellos dice que toda persecución penal provoca oprobio público. Y ciertamente la potencia lesiva de una imputación de un crimen como el genocidio o de lesa humanidad provoca más oprobio todavía. Provoca más oprobio, por cierto, y como ya se cerró el delito de genocidio por el Ministerio Público tardíamente, porque para ese archivo debió haber sido ni siquiera iniciado, pero tuvimos 18 meses de una imputación absurda, que ciertamente creo que ante el archivo ya aparecieron estos personajes, ¿no?, que creo que quieren mantener en vilo una situación e invocando ciertos informes de ONG. Ni las ONG pueden presentar denuncia.
para que podamos tener claro el asunto. O sea, esto es, si el fiscal de la Nación encuentra que existe afectaciones a la Convención, al Estatuto de Roma, va. Y aun cuando creyéndolo, todavía tiene que ir a un filtro jurídico, una sala, donde tendrás que explicar, y esa sala decir sí o no. Entonces todo esto en realidad más es fuego artificial que otra cosa, ¿no? A propósito de los fundamentos de lo que ellos llaman denuncia, usted ha hecho las observaciones sobre si lo es o no. Perdón, Mario, no es una observación personal. El artículo 13 del Estatuto de Roma dice quiénes son los únicos que pueden presentar la denuncia. Usted ha hecho la observación durante la entrevista, usted es el que ha traído esa información. Ellos dicen que eso lo fundamentan en categóricos, estoy citando textualmente, informes de países y de organismos internacionales, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, yo soy muy respetuoso del trabajo de las ONG, he participado y he trabajado activamente con muchas de ellas. Sin embargo, por ejemplo, cuando comenzamos con Amnistía Internacional, esta ONG tuvo la infame, pero infame, ¿no?, actuación en el primer informe. Claro. En el primer informe que saca a propósito de lo que ocurrió el año pasado, dice racismo letal. ¿Qué quiere decir con eso? Quería encajar el fenómeno en el tema de genocidio, con forceps. Desentendió con su título sugerente, infame, de que era racismo letal, cuando todo este problema no va a encajar de ninguna manera en esta situación. Racismo letal supone racismo que genera muertes, por eso dice claro, letal. Para efecto de encontrar el camino de que en su momento se encajara en el supuesto de genocidio. Entonces, yo comprendo cuál es la tarea y de qué manera sobreviven algunas ONG, pero eso no merece mi respeto. Pero en general, o sea, puede ocurrir lecturas que son respetables, pero las opiniones y las popularidades no son los estándares de aprobación en los estados constitucionales. En los estados constitucionales lo que protege y lo que gobierna es el derecho y la Constitución. En este caso, nuevamente, resumidamente, nosotros vimos acciones que no tienen protección constitucional, convencional, y que incluso la propia Corte Suprema peruana, en una sentencia que expidió el propio juez San Martín, dice que eso se tenía que reprimir y controlar. Cuando se activa ese deber de controlar y reprimir, lo que se hace es la instrucción de controlar el orden interno. ¿Cómo se hizo eso? Eso es lo que se tiene que investigar, caso por caso. Lo que pasa es que aquí se ha generado una idea, incluso citando mal a la sentencia de Alberto Fujimori, que eso es lo que a mí me llama la atención, porque creo que este país está sumergido en una serie de pasiones, cuando lo correcto es ponernos por encima de ello y ciertamente, como lo que ha pasado con el caso de Arsenio Oré, por ejemplo, ¿no?, que se ha hecho justicia, yo he sido el abogado que ha puesto la parte constitucional ahí. Eso es lo que se tiene que acabar en este país. La persecución absurda, la persecución arbitraria, la persecución que no tiene sentido, la imputación de genocidio, 18 meses. Y la segunda, razonamiento un poco para volver a lo que decían los americanos, es que mantener en una persecución penal interminable a los presidentes degenera al político cobarde, al político que eventualmente tiene que tomar con tranquilidad decisiones. Y en ese momento se tomaron decisiones invocando el respeto a los derechos humanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Habría que preguntarle a la familia del suboficial Sonco, a los familiares de los 6 militares que murieron en el río, a los padres, los menores de edad que murieron como consecuencia de la interrupción de las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que merece respeto a las víctimas. Las víctimas necesitan saber una verdad y creo que corresponde establecerla de una manera objetiva y tranquila, ¿no? ¿No le concede usted entonces muchas posibilidades de materialización a este propósito de denuncia de las 16 personas que han firmado ese documento? Podría ser que, a final de cuentas, un fiscal también pueda respetuosamente escucharlo, pero hay filtros en la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que ahí se entiende y no se entiende la dinámica del sistema internacional, ni el interamericano siquiera, porque evidentemente someter a un país a un proceso en la Corte Penal Internacional es de absoluta relevancia. O sea, no se pone aquí como acá se investiga por si acaso, no. Allá se investiga y saben lo que representa para los estados, ¿no?, el ser investigado en la Corte Penal Internacional. Así que yo voy a dejarlo ahí simplemente con la precisión de dos cosas.
La primera no es denuncia. La segunda es uno de los tantos intentos que ya ha aparecido. La congresista Palacio se fue a Atalaya, no sé si habrán ido ellos. Presentó su denuncia y se la retiraron. Las personas naturales, ni jurídicas, ni organismos internacionales tienen competencia para presentar denuncias. De repente el fiscal, no sé cómo se lo habrán planteado, pero ya habrá una defensa internacional del Perú para efecto de precisar en qué circunstancias ocurrieron las muertes, ¿no? ¿Y por qué? Parece una pregunta retórica, pero esto tiene que formularse, porque si no es algo que queda sencillamente sugerido. ¿Por qué estas personas tendrían un interés denodado en mantener vivo este oprobio político que recaería sobre, en este caso, la Presidenta? Si tenemos una línea de tiempo, porque se cayó aquello que sí tiene una potencia destructora, una legitimidad que está por encima del personaje, o de la persona, perdón, de Dina Boluarte, ¿no? Se confunde la persona con el personaje. El que tiene protección constitucional es el presidente de la República, y deberíamos celebrar que se haya cerrado esa investigación por genocidio, porque el problema la trasciende, o sea, en 2 años ya no va a estar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta situación, creo que ha habido gente que ha tenido interés, por lo menos he podido ver en Pero es sobre ese interés que le estoy preguntando. Por algunos nombres que están en lo mismo de hace tiempo. Harold, Walter Albán, están en el mismo tema de imputación de delito de genocidio, lesa humanidad, y creo que eventualmente pues no se ha entendido el fenómeno de lo que representaría correctamente para ahí, pero hay gente que utiliza 2 caminos para alcanzar popularidad: el ser notorio o ser notable. Uno obtiene la notabilidad con lo virtuoso. Notorio poniendo esto, diciendo que es denuncia, para que la gente se quede con la impresión de que han puesto una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Mentira, no. Mentira. Bien, muchas gracias al abogado de la Presidenta Dina Boluarte, el señor Joseph Campos, por habernos acompañado aquí en Portada. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But